Hola amigos de YouTube, hoy lo que vamos a hacer es una mini TV casera con componentes de electrónica. Bueno, primero que nada la idea de este proyecto surge en ver si realmente se puede hacer una mini TV en casa. Bueno, con componentes de electrónica obviamente. Bueno, es algo que yo me lo he preguntado y la verdad que he buscado y buscado y no he encontrado prácticamente nada. O sea, alguien que haya hecho una mini TV, la verdad que no había nadie haciéndolo, ni en la plataforma de YouTube, ni en internet, ni en ningún lado. Y bueno, me propuse hacer este video por eso, para compartirles, a ver cómo es mi experiencia al querer intentarlo. Y bueno, veremos a ver si lo lograremos. Aunque yo creo que sí, por lo menos vamos a llegar a algo. Bueno, a lo que queremos llegar en este video sería, bueno, que la mini TV tenga una pantalla LED con la cual, bueno, podamos cambiarle los colores, ya sea rojo, verde, azul, lo que fuere, etcétera, etcétera. Y bueno, hacer alguna que otra figura. Y bueno, también poder seleccionar los canales, que tenga volumen, que tenga sonido, que tenga esto, que tenga aquello. Bueno, ya le vamos a ir agregando. Pero bueno, la idea más o menos es esa. También que bueno, que tenga un control remoto que se ha manejado a través del celular. Obviamente algún que otro control viejo que no se use en casa o que bueno, esté en desuso. Bueno, comenzamos con el video. Bueno, acá tenemos un mini reflector. Como verán, sirve. Lo que me gustó de este mini reflector es que el difusor que tiene acá me va a servir para difundir la luz y no se vea tan brillante los LED y se logra apreciar más la imagen. Lo que me encanta también es el gabinete, que bueno, tiene un buen marco, un buen diseño. La verdad que se va a parecer mucho a lo que vendrá a ser un TV, es lo que más o menos yo estoy buscando. Pero ustedes, bueno, no se preocupen, pueden hacer algún gabinete de madera o un gabinete con cartón. O bien, se pueden conseguir uno de estos que lo compré en los supermercados de los chinos. Que bueno, me salió más o menos 270 pesos argentinos, que serían más o menos 8 dólares. Que la verdad que está muy bien porque tiene un panel solar y unas baterías recargables acá. La verdad que está muy bueno, se lo recomiendo. Bueno, procederemos al desmontaje de la pieza. Bueno, adelantaré el video para que bueno, no se aburran tanto con el video. El panel solar. Bueno, esto vendría a ser la tapa. Bueno, vamos a ver, proceder que tiene. Bueno, acá, bueno, lo que vendría a ser el pulsador. Y bueno, las pilas recargables. Y bueno, lo que vendría a ser la plaqueta electrónica para el panel solar. Bueno, lo que más nos interesa ahora sería la parte del transfusor. Así que bueno, procederemos a quitarla. Bien. Bien, acá está el difusor que me interesaba. Y bueno, acá están lo que serían los LEDs. Que bueno, están buenos que digamos. Y bueno,
Aquí están los LED que les voy a poner. Estos son los LED NeoPixel. Cada foquito tiene un microcontrolador adentro, donde el cual puedo decirle a cada uno qué es lo que puede hacer, qué es lo que tiene que hacer, en qué color se tiene que posicionar, qué combinaciones de color me puede hacer, y bueno, que eso bueno, ya le explicaré más adelante. La idea sería desmontar lo que vendría a ser esta placa, bien, y bueno, reemplazarla por esta. Esa sería la idea. Bien, más o menos tiene el mismo tamaño, ¿vieron? Y bueno, hacerle alguna que otra placa electrónica. Bueno, acá está lo que vendría a ser la pantalla LED, la que queremos hacer, ¿no? Bueno, la idea sería ponerlo aquí, ¿vieron? Bueno, como queda con el difusor. La verdad que se ve más mejor y se logra apreciar bien. Lo puede lograr apreciar bien la cámara sobre todo, ¿vieron? La verdad que está muy bueno. Bueno, esto igual ya le voy a estar explicando en el próximo video. Que bueno, consta de un Arduino Nano, bueno, un programa interno que el código se lo estaré compartiendo. Y bueno, solamente como ven son 3 cables nada más. Bueno, lo que quedaría es acoplar todo lo que sería la placa del Arduino a lo que sería el gabinete. Todo eso, y bueno, dejar que salga el puerto serial. Y bueno, tratar de ver si podemos hacer la TV, ¿no? La verdad que quedaría muy bueno, ¿no? Con el difusor puesto. La verdad que le cambia la cara, le cambia la imagen. La verdad que ya me lo imagino. Y bueno,